el coaching cuando algunos, para no dar como una sola referencia, varios entrenadores deportivos trasladan sus conocimientos del deporte hacia lo que es la empresa, con muchísimo éxito, ya que en aquel tiempo había dos elementos que provocaron un gran impacto a nivel empresarial. Y hoy por hoy son como muy conocidos, hasta trillados, pero en los años 70, no, cuando el atleta daba lo mejor de sí y trabajaba en equipo. Esto lograba récords y medallas. Y estos elementos que pues podemos entender en el deporte como muy lógicos, en la empresa en aquel tiempo pues fue un boom, porque la mentalidad era hacia otro sentido, el sistema de trabajo era hacia la gestión de un jefe que decía qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Y entonces empezó el fenómeno de incorporar estos elementos deportivos a las empresas. Paralelamente, hacia los años 80, varios consultores organizacionales, sociólogos organizacionales, que hacían estudios y análisis de intervención hacia el desarrollo de la empresa, empezaron como a marcar ciertas tendencias. Ahí tenemos, por ejemplo, el desarrollo organizacional como tal, hacia finales 70, principios de los 80, y consultores, tal vez vamos a llamarles como estrellas o sociólogos, empezaron a ver que había una modalidad de intervención en la empresa distinta y que podía surgir de ahí una nueva propuesta, que cuando empezaron a integrar estos modelos deportivos, empezaron a incorporar elementos del deporte, elementos del humanismo, de la programación neurolingüística, bueno, del enfoque centrado en la persona, pues toda la propuesta filosófica de Maslow, en fin. Y estos grandes consultores, a su estilo particular de intervenir en las empresas, le empezaron a poner un nombre. Vamos a pensar en Rafael Echeverría, le empezó a llamar coaching ontológico, ¿no? Joseph O'Connor, coaching con PNL. Michael Hall, coaching neurosemántico. Entonces, fueron como tres elementos. Uno, cuando el deporte era la empresa. Dos, cuando estos consultores integran elementos del humanismo, de la psicología organizacional y conductual a su propia propuesta filosófica, sociológica de intervención. Y finalmente muchos pues se dieron cuenta que no era suficiente ponerle a los grandes asesores al ejecutivo. Se dieron cuenta que si tenían grandes asesores, las grandes herramientas, algo pasaba adentro que no le permitía tomar decisiones, que no le permitía actuar. Entonces buscaron la manera de entrar a ese mundo interno. Esto empezó hacia los años entre el 82 y el 87, ya la figura del coaching y del coach empezó a tener mayor formalidad. Entonces sí, efectivamente muchos decían que esto ya lo hacían antes y que a partir de los 90, en Estados Unidos ya se empezaron a realizar estas certificaciones, a partir del 95, 98 en Latinoamérica y en Europa paralelamente. Certificaciones porque quería cada consultor experto darle como su propio sello a este proceso. Entonces ese es, desde mi particular punto de vista, la visión de cómo es que se fue gestando lo que hoy estamos viendo como el boom del coaching, ¿no? Un boom que ahora toma como distintas aristas y formas, afortunadamente, porque los principios del coaching son unos, y estos principios especialistas los han llevado hacia lo que es la educación, hacia lo que es la política, hacia lo que es el deporte, y bueno, pues es lo que estamos viendo hoy por hoy.